En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Ya estamos en comunicación con nuestros estelares del jueves. ¿Están los dos, no? Los dos, sin más. Vamos a saludar en primer lugar a Andrés Cruz, docente universitario, analista político. ¿Cómo está, don Andrés? Tenga usted muy buenos días. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos empezando una nueva jornada de jueves. Sí, pues, y pareciera lunes, pero es jueves, ¿cierto, alcalde? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Henry Campos. Hola, alcalde, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Constanza, Álvaro y por supuesto a nuestro querido contertulio de los jueves, Andrés Cruz. Uh-huh. Oye, vamos a comenzar de inmediato con un tema que ha generado polémica a propósito de nuestro trending topic, en donde también hablamos de lo criticado que había sido el presidente de la República por haber llamado a consulta al embajador de Chile en Israel, un señor de apellido Carvajal. Y está toda esta polémica que se ha producido en torno a esto. También la Cancillería chilena ha lamentado la muerte de personal de Naciones Unidas, y esa ha sido la razón por la cual yo diría se ha tomado esta determinación, que forma parte de las cadenas de la diplomacia. Cuando hay un Estado que está desconforme o en desacuerdo, como otro está haciendo una determinada cosa, se llama consultas al embajador. Pero hay una clara división en la opinión pública respecto de lo que sucede en este minuto en la Franja de Gaza con el accionar israelí y también con el accionar terrorista de Hamas. Entonces, nos gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, que son líderes de opinión precisamente, y nos gustaría comenzar por Andrés Cruz. Andrés. Bueno, la verdad es que no se trata de un asunto tan fácil, tomando en cuenta que estamos constatando la reacción de un Estado frente a un grupo terrorista. Y efectivamente un grupo terrorista que se escuda en civiles para poder ejercer sus acciones. Sin lugar a dudas que esto implica tener mucho cuidado frente a cómo nosotros nos vamos a vincular con ese Estado, tomando en cuenta además que hemos tenido problemas con las mismas autoridades en el pasado. Es efectivo que uno se pueda vandalizar las posiciones en relación a algo tan comprensible y a mi juicio justificado como el reconocimiento de un Estado palestino, y también a una crítica en torno a cómo ha actuado Israel en los territorios de Cisjordania y también la Franja de Gaza. Pero eso en ningún caso constituye un óbice para poder de alguna manera estar realizando conductas o apelando a conductas o acciones de carácter diplomático para relativizar o dar algún tipo de insumo a estos grupos terroristas para poder seguir justificando su forma de orar. A mí lo que me preocupa muchas veces es que quienes sustentan un apoyo a la realidad palestina, que yo creo que es absolutamente comprensible, insisto, no realiza la distinción categórica y radical con un grupo como Hamas. Yo me pregunto a todas aquellas mujeres que de manera bastante precipitada apoyaron estas conductas terroristas, los secuestros, los asesinatos que se produjeron en la frontera de la Franja de Gaza e Israel con esta incursión de este grupo. ¿Qué ocurriría con ellas si un grupo de este carácter llegara a controlar el territorio de la Franja de Gaza de manera total, o inclusive instalar un Estado? ¿Qué ocurriría con aquellos que tienen algún tipo de preferencia sexual distinta de aquella que constituye la que es la levantada por parte de estos grupos que consideran un pecado la homosexualidad o todo tipo de divergencia sexual? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado frente a qué es lo que uno hace o lo que uno dice, más aún en un ámbito o un escenario de las características como el que estamos viendo. Y vuelvo a recalcar para terminar que esto no constituye en ningún caso un apoyo a las acciones militares que están constituyendo un asesinato también de civiles en la Franja de Gaza. Pero hay que informarse bien respecto de lo que está pasando para evitar caer en errores.
Es un conflicto bastante complejo en realidad de entender. Hay que retroceder harto en el tiempo para encontrar las causas, ¿cierto?, de lo que pasa en Israel, en Franja de Gaza, en Palestina. Pero efectivamente ahora ha generado harto revuelo lo que pasó con el presidente. Tanto así, ¿cierto?, que incluso Hamas agradece a Chile y a Colombia por lo que está ocurriendo. ¿Estamos mostrando imparcialidad frente a esto, alcalde? A ver, si volvemos a discusiones antiguas con respecto a palestinos e israelitas, podríamos llegar perfectamente a David contra Goliat. Goliat era filisteo y los filisteos son los antecesores de los palestinos. Y David, el rey David, era la historia israelí era israelita. Entonces yo creo que los antecedentes históricos de las disputas que existen entre estas dos tribus en aquella época, hoy día dos estados, es mucho de más larga data. Y creo que se comete un error desde el punto de vista diplomático, considerando que la acción que hace el presidente de la República de alguna manera puede tener o tiene una mala lectura. Se ve como que apoya a Hamas, se ve que apoya al Estado palestino. Y aquí no quiero entrar en una discusión de que si somos sionistas o somos palestinos o hay una defensa en particular. Son las acciones propiamente tal. Cuando Hamas ataca brutalmente a Israel en el inicio de este combate, el Estado de Chile no hizo una acción de las mismas características con retrotraer al cónsul o llamar al cónsul que tenemos en Palestina. Más allá de que Chile ha hecho un reconocimiento del Estado palestino, presentó cartas credenciales durante el año 2021 para poder colocar una embajada en Palestina, cosa que no se ha concretado. Tenemos hoy día una especie de cónsul general, muy similar a lo que ocurre con el caso de Bolivia. Y en este contexto no ha habido un llamado tampoco al cónsul. Y algunos dirán, es que Hamas es un grupo terrorista. Hamas es un grupo que ha tenido representación en el Estado palestino porque es un partido político también. Y por tanto creo que ahí las acciones del presidente de la República son algo equívocas. Donde existe la misma razón, debió haber existido la misma disposición. Y si las razones eran el ataque a civiles, el ataque a funcionarios extranjeros, a niños, debió haber hecho exactamente lo mismo en su momento, y creo que ahí se generan estas dicotomías del pensamiento y de la acción por parte del gobierno de Chile, y que lamentablemente es el presidente de la República quien representa al Estado chileno en estas materias, y hay un error entiendo yo en este llamado a consulta, porque el llamado a consulta es el antecedente de un inicio de conflicto diplomático entre países. Es decir, esto, si escala, puede llegar al rompimiento de las relaciones exteriores con Israel. Y creo que no va a ser así, pero hay que entenderlo también cómo funciona la diplomacia. Así que yo creo que hay un error. Aquí no voy a entrar en la discusión de ponerme en defensa o de Israel o de Hamas. No, creo que Israel está haciendo lo que le corresponde en términos de defensa. Más allá podemos cuestionar si es que lo que está haciendo en Gaza hoy día es tratar de recuperar los rehenes o está tratando de hacer una anexión. Yo creo que está tratando de anexar Gaza, que es otra cosa distinta dentro de la estrategia y la escala del conflicto. Pero hoy día creo que el presidente, y creo que hay un acuerdo con Petro, porque sale minutos después Petro de Colombia a hacer esta declaración también. Lo que pasa es que a mí me gustaría poner el contexto, lo mismo que dije delante en realidad, porque yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, es que esta declaración del gobierno de Chile y este llamado a consulta a su embajador, señor José Carvajal, de Chile en Israel, surge a propósito de las bajas que ocurrieron entre funcionarios de Naciones Unidas como consecuencia de las operaciones militares israelíes en Gaza. Desde ese hecho en particular es que surge este llamado a consulta del embajador chileno en Israel. Haciendo esta precisión, ¿cambia en alguna medida la percepción de ambos, que es negativa respecto de
esta acción diplomática del gobierno o se mantiene igual? Yo Que no creo está que bien explicado. Yo mantengo la tesis porque no está bien explicado qué fue lo que ocurrió. Finalmente una consulta efectivamente tiene un significado en el mundo diplomático que puede acarrear consecuencias posteriores, y esto está unido a un contexto. No es primera vez que Chile tiene problemas con relaciones diplomáticas con Israel. Hemos visto la situación mucho antes con el embajador de ese país acá. Y por lo tanto, en ese contexto, a mí me parece que debió haber sido más cuidadoso, tomando en consideración también que cuando fue el primer ataque de Hamas, que recordemos que Hamas tiene una disputa con la Autoridad Nacional Palestina. Sí. Hamas expulsó al gobierno legítimamente elegido, o al contexto de esta autoridad legítimamente elegida para representar a los palestinos de la Franja de Gaza, en un contexto que es interno de esa nación. Y por lo tanto debió haber sido, a mi juicio, un tanto más directo y decidido, como lo ha sido en otras oportunidades nuestro presidente de la República, en condenar las conductas delictuales y terroristas que fueron cometidas por este grupo en Israel, y no precipitarse, como hicieron muchos, en enarbolar y apoyar como parte esto de la resistencia legítima del pueblo palestino para instalar su Estado dentro de dicho territorio, en algo que se viene arrastrando de hace muchísimos años, pero que creemos que no constituye la respuesta el avalar o relativizar o cuestionar el asesinato de civiles y el secuestro de seres humanos que actualmente se encuentran en manos de este grupo totalitario, extremista, integrista y peligroso para el contexto de lo que se está viviendo desde el punto de vista geopolítico en ese lugar, que está siendo apoyado además por grupos integristas y totalitarios como el gobierno de Irán. Por mucho que me digan cualquier cosa, las circunstancias que se persigan otros seres humanos por su sexo, por su decisión en torno a cómo vivir su sexualidad, o por otras circunstancias de carácter ultra religioso, no puede constituir finalmente una bandera de apoyo por pasiones que puedan ser muy legítimas, como es el respeto irrestricto de los derechos humanos que se están violando efectivamente del pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. ¿Alcalde? Yo quería comentar algo. O sea, es mucho más preocupante si la declaración o el llamado a consulta que hace el presidente de la República fue precisamente por el lamentable fallecimiento de funcionarios de la ONU. Si es así, estamos hablando de una relativización de la vida por parte del presidente. Parece que la vida de los funcionarios de la ONU vale más que la de los niños y de los civiles, es decir, incluso de chilenos que están secuestrados. Yo creo que en ese contexto el presidente ha actuado equívocamente, porque además entrega señales equívocas frente al momento en que se genera este ataque. Y esas señales equívocas se traducen en que hoy día tengamos jamás alabando la decisión del presidente de la República y nos coloca en un contexto internacional como un país que avala el terrorismo. Bueno, hoy 8 minutos faltan para las 9 de la mañana. Fíjate que esto no está en la pauta, pero delante entrevistamos al presidente. Estábamos muy Sí. densos, ¿no? Oye, yo encuentro que es para súper nada. interesante en realidad, pero efectivamente son temas que pueden ser un poquito más complejos. Y Álvaro quiere pasar a Claro, otro tema. lo que pasa es que hablamos con el presidente del sindicato número 1 de Huachipato, Héctor Medina, y le preguntamos a propósito de este encuentro casual que se produjo con el presidente Gabriel Boric en su pasada visita. Y yo la verdad que tuve una postura bastante crítica respecto del presidente de la República, en el sentido de que no formó parte de su agenda, por lo menos de manera oficial, el haber sostenido un encuentro con la dirigencia sindical de Huachipato y haber tratado, salvo que lo haya hecho y yo lo desconozca, digamos, a lo mejor lo hizo con los alcaldes, con ustedes, alcalde Campos, pero yo creo que un tema central de la agenda del presidente en su visita al Biobío debió haber sido la crisis que hay en Huachipato, y no lo fue. Y lo que este encuentro con el presidente fue, y los dirigentes sindicales, fue absolutamente casual. Fue a través de las vallas papales que le gritaron, le pusieron un cartel, un lienzo, y ahí el presidente se acercó y habló. Entonces, si no fue tema de la agenda presidencial, a mí me parece grave, porque la crisis de Huachipato es una de las principales que debería preocupar al gobierno aquí en la región del Biobío. Más aún considerando el tiempo que le queda, o sea, sin
dijeron que el asunto duraba hasta fin de mes nomás, hasta fin de año. Entonces, no sé, alcalde, si tiene, ¿cómo se llama?, alguna información adicional. Aparece entre medio, por sugerencia del propio presidente, que le dice a los dirigentes de Huachipato, hablen con la alcaldesa de Santa Juana. Claro. Entonces, es más raro todavía, porque está la delegada presidencial, que es su representante en la región directamente. Entonces, uno francamente no entiende. ¿Hay algo que uno no sepa de todo esto, alcalde? Usted que estuvo ahí reunido con el presidente. Yo no sé qué pasa en el gobierno, la verdad, las cosas, porque tenemos nueva seremi de gobierno y se la pasan por el aro. Tenemos delegada presidencial y el presidente se la pasa por el aro. Y coloca como interlocutora válida el presidente con el Estado a una alcaldesa. Está bien, todos tenemos que apoyar, pero creo que el presidente tiene que ser capaz de respetar la estructura, porque ni siquiera el Seremi de Economía se habló de él. Claro. Yo creo que ese es el problema que tiene el gobierno. Yo creo que el problema del gobierno es que no sabe gobernar, y no entiende la dinámica ni la importancia de los temas que hoy día competen en la región. Yo le dije claramente al presidente en la reunión que tuvimos: presidente, el Mercurio y la Tercera reflejan solo los problemas de Santiago, a raíz de que no lee el diario. ¿Tiene problemas serios con la prensa? Y siguió manifestando los problemas serios con la prensa el día de ayer o anteayer, y cuestionando también a una pregunta de un periodista que aparentemente era del Mercurio. Y lo que me pasa es que le transmití, en términos bien respetuosos, que la Tercera y el Mercurio reflejan la situación de Santiago y no reflejan la situación de las regiones, y las regiones siempre quedan postergadas. Se lo decía a través de seguridad, donde en materia de seguridad, adicionalmente, nuestra región queda absorbida por la macrozona sur, y seguimos teniendo problemas complejos con homicidios, con balaceras, y un sinnúmero de delitos que son súper complejos y que están afectando la paz pública. Y en ese contexto le pedí también que recibiera a los trabajadores y trabajadoras y sindicatos, básicamente, de la actividad industrial, no solo de Huachipato. Había una unión de trabajadores de empresas que se dedican a la actividad de metalmecánica. Estaba Asmar, estaba ENAP, estaba Huachipato y estaban otras más. Y en ese contexto el presidente dijo que sí se había juntado con ellos. Lo que no tuvimos conciencia hasta ese momento es que había sido un encuentro casual, casi que de sacarnos la selfie y detrás de las rejas entregar una carta. Jamás, cuando tuve la oportunidad de juntar al sindicato de Huachipato con el presidente Sebastián Piñera, lo hicimos de esa manera. Jamás. Incluso lo hicimos en las propias oficinas y dependencias del sindicato de Huachipato con el presidente. Y creo que acá hay un problema de cómo percibe al resto de la ciudadanía. El sindicato de Huachipato es uno de los sindicatos fuertes que hoy día tenemos en nuestra región, y se merece un poco de respeto en ese contexto. Estamos todos dispuestos a seguir colaborando. El presidente transmitió que había una agenda que estaba llevando adelante el ministro Grau, el ministro de Economía, y que se iban a presentar las acciones correspondientes por parte de la compañía a fin de corregir la distorsión de precios y ver la aplicación de salvaguardia. Oye, Andrés, te queda un minuto. Andrés no, Cruz. muy breve. Después de todo este discurso, don Henry, menos mal que dijo simplemente que se había pasado por el aro a otras autoridades. Menos mal que no dijo otra cosa. No. Yo quiero matizar, yo creo que efectivamente una autoridad como presidente de la República tiene cierta agenda establecida, se reunió con las autoridades democráticamente electas, como son los alcaldes, en relación al problema de Huachipato, que es terrible. Creo que a mí, más que el presidente de la República venga a conversar con el sindicato, me interesa que se ejecute una acción y se planifique cómo abordarlo. Creo que en eso yo estaría realmente preocupado, y emplazaría al ministro de Economía y luego al señor presidente de la República frente a una temática que nos preocupa tanto desde el punto de vista provincial o regional. Y luego, respecto del tema de la seguridad, quiero manifestarles que estuvo aquí la ministra del Interior, estuvo en la Universidad de Concepción, sí. Me correspondió participar e intervenir en un seminario sobre política criminal y seguridad pública, y ella dio a conocer cuál era el plan que se estaba elaborando respecto a los distintos pilares que se van a enfrentar en el desafío que constituye la seguridad pública, en un atiborrado lleno de a bote, de estudiantes, gente joven y también de autoridades universitarias del auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
y fue bastante clara. La verdad es que yo creo que vamos bien encaminados, más aún tomando en cuenta las modificaciones que se han introducido en torno al crimen organizado y a la delincuencia económica. Queda un largo camino por hacer, pero no es algo que se pueda abordar de manera cortoplacista, sino que es algo que nosotros venimos cosechando desde hace mucho tiempo, muchísimos años, en distintos gobiernos y distintos signos políticos. Sin lugar a dudas que estamos al debe en bastantes temáticas, no solamente en esa, en materia regional y de la provincia, y en esto hay un problema mucho más grande, que es de carácter estructural y que sobrepasa lo que constituye un gobierno de turno. Y en eso creo que tenemos que abordar esto con energía respecto a lo que se viene en el futuro. Gracias, Andrés, por estar acá. Gracias, Henry, por estar acá. Muchas gracias, ambos. Muchas gracias a ustedes. De nada, don Henry, Álvaro. que vaya muy bien, digna autoridad. Muchas gracias, don Andrés. Don Álvaro, Sí. decirle a doña Constanza que no se vaya. Es que no tiene pega aquí en Concepción, No encontré pues en la trabajo. región del Biobío, pues se tuvo que ir a Santiago a trabajar. ¿Ah? Pucha, acá, y de nuevo, Sí. eso es un signo lamentable de que justamente aquellas personas que tienen tremendo potencial tengan que dejar la región ante la falta de oportunidades. Ujú. Y eso habla justamente del déficit estructural que estamos viviendo, esta migración de la inteligencia, como dicen, y que nos está dejando a los más lesos como yo aquí en la región, lamentable. Pero Que Andrés, les por vaya favor, bien. nos vemos, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. nos Muchas vemos. gracias, Gracias. Chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.